Bienvenidos, bienvenidas a su programa radial con su pastor, el pastor Raúl Castro. En esta hora le invito a que permanezca con nosotros estos 30 minutos. Dios siempre trae una palabra a nuestra vida. Y déjeme decirle algo, que cuando Dios crece, Él me invita a que yo disminuya. ¿Sí? Cuando Dios crece, yo voy a disminuir. Juan capítulo 3, versículo 30 dice: a Él le toca crecer y a mí menguar. ¿Sabe, mis hermanos, mis amigos? Es normal que el ser humano tenga el deseo de triunfar. Ahora, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, nuestro deseo personal debe pasar al segundo plano. En la obra de Dios, lo principal es su reino. Por eso, cuando ayudamos en la obra de Dios, nuestra voluntad debe menguar. Buscar el reino de Dios no es una carrera en busca del éxito, sino una misión a la cual se nos exige entrega. Justamente cuando nos entregamos a la voluntad de Dios, Él nos sorprende y nos bendice más y más cada día. Cuando menguamos, Dios crece en nuestra vida y su presencia, ¿sabe? Su presencia nos satisface. Menguar no quiere decir que sucumbiremos, todo lo contrario. Cuando dejamos de lado nuestra voluntad, atraemos los ojos de Dios y recibimos su protección. Por eso, en su oración, usted quiere decirle al Señor en este momento: Señor, quiero hacer tu voluntad. Fortaléceme para que yo pueda ser un buen siervo útil en tu obra. Tu reino tiene la prioridad y hacer tu voluntad me hace feliz. Amén y amén. Así que Dios crece en nosotros cuando nosotros disminuimos. Permitamos que ese Dios crezca en nuestra vida para que esa vida sea una vida que continuamente está fructificando. Esperamos que esta reflexión sea de ayuda, de beneficio a su vida. Bueno, mis amigos y mis hermanos, gracias en esta hora por escucharnos. Gracias a todas las emisoras que en esta hora transmiten nuestra programación ahí en su país, ahí en su ciudad, ahí en su comunidad. Gracias a todo el personal en cabina que abren sus micrófonos para que la palabra pueda fluir. Les saludamos a toda esta amplia cadena de emisoras y también a usted que ya está conectado, conectada en las redes sociales a través de Facebook en esta hora. Gracias por hacerlo. Le pido que si el tema de este día es un tema relevante para usted, no dude en compartirlo. Le animo también, si vive en el área de Puerto Arturo, Texas y sus alrededores, a que venga a visitarnos. Somos Iglesia Roca de los Siglos. Estamos ubicados en el 5328 de la Gulfway Drive, aquí en Puerto Arturo, Texas. Venga con toda su familia a nuestras celebraciones los días domingos a las 11 de la mañana y los días miércoles a las 7 de la tarde. Búsquenos en Facebook como Roca de los Siglos o Raúl Castro el día de hoy. Muy bien, mis amigos y mis hermanos, vamos a abrir un tema para esta semana. Y sabe, como hijos de Dios, queremos que el reino de Dios se extienda en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Jesucristo, que fue el que vino a implementar, ¿sí?, este mensaje de salvación, de vida eterna, invitó a 12 seguidores para que dieran continuación a lo que Él trajo, la nueva enseñanza de esperanza, de transformación de vida. Y esta labor se la confía a 12 hombres leales que a través de ellos, de un buen discipulado, pudieron transferir su palabra de Jesús a las diferentes generaciones. Hoy, después de más de 2000 años, todavía podemos conocer a ese Cristo
que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿sabe qué? Nos damos cuenta que hoy existimos, hoy en nuestro tiempo, nuestra época de conocer, de honrar a Dios, pero también de darlo a conocer a nuestra sociedad. Y sobre todo, en este tema vamos a hablar sobre la importancia de invertir en la próxima generación. Entendemos que hoy es nuestro tiempo, como dijimos, pero detrás de nosotros vienen nuestros hijos, vienen nuestras hijas, nuestros nietos, los sobrinos, viene una generación totalmente nueva. Ahora, ¿cómo podemos hacerle para conectar esa nueva generación con Dios? ¿Sabía usted que hoy en día, a través de las redes, donde la mayoría de jóvenes se conectan continuamente, hay mucho material que puede perjudicar sus vidas, que los aleja de Dios, que quita el temor, que quita los valores del ser humano cuando se desvían a través de algún influencer, a través de alguna crónica, a través de artículos que hablan un montón de irregularidades, un montón de necedades. Hay un gran peligro de que nuestra próxima generación se pierda. Por ello, como hijos de Dios tenemos una labor. En primer lugar, dijimos cuidar nuestra vida, nuestra integridad, nuestra devoción, nuestro servicio a Dios. Y en segundo lugar, tener el corazón para invertir en la próxima generación. Dijimos, de eso vamos a estar hablando y vamos a usar el ejemplo del gran apóstol San Pablo. Sabe, el día de ayer leía unos artículos muy interesantes, ¿verdad? De la palabra, obviamente, y de hombres de Dios que escriben, y me llamó la atención uno de ellos que hablaba acerca del padre que nunca tuvo hijos. Y dijimos, ¿cómo es eso, verdad? Cuando mencionamos, por ejemplo, el Día del Padre, pues obviamente pensamos en aquellos padres biológicos o adoptivos, ¿no? Que crearon a hijos. Pero un padre sin hijos, que fue un extraordinario padre. Y sabe, este artículo nos llevaba a la vida del apóstol San Pablo, que de acuerdo a la Escritura, pues fue un hombre que no se casó, fue un hombre que nunca tuvo hijos, mas sin embargo, escúcheme, fue un gran padre. ¿En qué sentido? Fue un mentor para muchos jóvenes. Y esto nos recuerda la vida de Jesús de la misma manera. Muchas veces pensamos que de la manera que podemos engendrar hijos es solamente, obviamente, casándonos, obviamente, teniendo biológicamente nuestros hijos. Pero, ¿sabe? También somos llamados a engendrar hijos espirituales, ¿sí? Invertir en la nueva generación, invertir en jóvenes, en señoritas, en adolescentes, en niños, ¿sí? En niños el día de hoy, ¿sí? Ahorita que llegué a cabina, platicando aquí con las hermanas, me contaban acerca de mi sobrino Daniel, que es pastor aquí en la ciudad, y que él menciona de tiempo en tiempo que cuando él era niño, pues se le enseñó a aprender, ¿no? A decir que con Dios todo es posible, dice, y esto lo escuché de mi tía, la pastora Laura, o sea, mi esposa, que le dio clase cuando era un niño. Ahorita ya es un pastor, ya es un hombre casado, ya es un padre, y todavía recuerda, ¿no?, la palabra de una maestra que le dijo que con Dios todo se puede. Entonces dijimos, la vida de los niños, la vida de los adolescentes, de los jóvenes, son marcadas por padres, ¿sí? O madres, vamos a llamar espirituales también, que invierten en la nueva generación. Ahora dijimos, el apóstol San Pablo hizo una buena decisión al invertir su vida, ¿sí?, en nuevos prospectos, en jóvenes, ¿sí?, que tenían futuro,
que podían ser útiles en la obra del Señor. Y sabe, mi amigo, mi hermano, mi hermana, usted que tiene a Jesucristo en su corazón, es una buena decisión invertir en la vida de jóvenes, de señoritas, de adolescentes, la nueva generación. Ahora, si queremos ver discípulos que sean capaces, ¿sí?, valerosos de transmitir lo que han aprendido a las generaciones futuras, debemos nosotros el día de hoy centrarnos en consejos que encontramos en la palabra del Señor, y vamos a estar usando el ejemplo del apóstol San Pablo en cómo se dirige hacia este joven, dijimos, llamado Timoteo. Una vez más, recuerde, Jesucristo en la Gran Comisión dice que fuéramos a ser discípulos a las naciones. Gracias a la fe de los discípulos desde el principio, su lealtad, su fidelidad y el invertir en las futuras generaciones hasta el día de hoy, como lo mencionaba hace un rato, después de más de 2000 años, la fe, el cristianismo ha crecido de una forma impresionante. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres decidieron invertir en las futuras generaciones. Ahora, vamos a usar Segunda de Timoteo, capítulo 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 y 11. Aquí vamos a basar esta enseñanza de esta semana. Nos dice la palabra, la Nueva Traducción Viviente: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¡Wow! En estos dos versículos, amados, en estos dos versículos, el apóstol San Pablo habla de la calidad de vida que él vivía. ¿Por qué llegó a ser el gran apóstol San Pablo? No fue por la casualidad, no fue simplemente por un capricho, fue un hombre determinado. Fue un hombre de cambios, fue un hombre que buscó la excelencia, que buscó amar a Dios de todo corazón. Déjeme leérselo una vez más. Fíjese, analice los detalles, ¿sí? Lo que está a favor del apóstol San Pablo. Dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño. Fíjese, la enseñanza, ¿no? Lo que él compartía día con día. Pero no solamente la enseñanza, fíjese, algo muy importante, sino ¿y cómo vivo? ¡Wow! Entonces no es solamente hablar por hablar, sino es el estilo de vida que nosotros día con día practicamos. Ser un creyente genuino no es lo que mucho hablamos, sino lo que mucho vivimos, representamos con nuestro estilo de vida. Wow, y esto se necesita valor, ¿no? Se necesita valor de decir, mira cómo vivo. Y luego dice, ¿y cuál es el propósito de mi vida? O sea, ¿para qué vivo? ¿Para quién vivo? ¿Cuál es el deseo de mi corazón, no? También dice, ¿conoces mi fe? O sea, la fe de la misma manera no es una fe que decimos yo tengo fe, sino que la gente a nuestro alrededor va a ver que somos personas que le creemos a Dios. Y sabe, la fe no se demuestra en los buenos tiempos. La fe se demuestra en los momentos críticos, en los momentos de sinsabor, en los momentos donde estamos más bajos, y ahí decidimos creerle a Dios. Entonces esa fe es la fe de un gigante en la fe, ¿no? En que cree en Dios. También conoces mi fe, fíjese, mi paciencia, wow, mi amor y mi constancia. O sea, que soy una persona que lo que empiezo, termino. Soy una persona emocionada, no al día, sino mi vida es una constante emoción. Entonces, la constancia, debe ustedes saber
que una persona que es constante, que es perseverante, es una persona de logros. Es una persona que debemos admirar por esa calidad de vida. Entonces dijimos, a través de estos versículos, dijimos, vamos a basar este tema, esta enseñanza, y vamos a aprender, y dijimos, ¿qué podemos invertir usted y yo en la nueva generación? Bueno, usemos el ejemplo del apóstol San Pablo. En primer lugar, ¿qué dice? Tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño. Entonces, ¿cómo podemos invertir en la nueva generación? Enseñando la palabra de Dios. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Por eso es muy importante conocerla. Por eso es muy importante leerla, estudiarla, practicarla en nuestra vida. Ver que la palabra funciona, que no es un mito, que no es una fantasía, sino es una realidad. La palabra es viva y es eficaz, y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces somos llamados, escúcheme bien, a enseñar la palabra, ¿sí?, de Dios, invirtiendo en otros a través de un buen discipulado. Yo creo que nos toca individualmente a cada uno de nosotros poder compartir la palabra con alguien. La forma en que vamos a poder tocar vidas, la forma en que vamos a poder tocar la comunidad es no solamente congregándonos, sino que cuando nos congregamos, ese es el lugar de entrenamiento, es el lugar donde nos equipamos, pero el campo misionero, el campo de trabajo, es cuando sales de la iglesia, ahí en el vecindario, con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, en la universidad, donde quiera que tú te encuentres. Entonces hay que enseñar la palabra, hay que invertir en la nueva generación a través de un buen discipulado, ¿sí? Discipulado de niños, discipulado de adolescentes, de jóvenes, tomarlos como prospectos y empezar. No tenemos que dar clases a 20 niños, ¿no? Discipulado puede ser y debe de ser de uno a uno, ¿sí? Pueden ser 2, pueden ser 3, en los cuales les vayas dando un seguimiento. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Desde Génesis a Apocalipsis, podemos ver el rastro de la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo, en la cual estos hombres de Dios escribieron, ¿verdad?, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces toda es inspirada. Si tú hablas de la creación a la nueva generación, si tú hablas acerca de la historia de Israel, los hechos extraordinarios de cómo el Señor los llevó por el desierto, la victoria que Dios le dio a la nación, las batallas que enfrentaron sucesivamente, y cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando vemos la gracia, cuando vemos la labor de Jesucristo, cuando vemos los apóstoles, sus funciones, el libro de los Hechos, las cartas pastorales, el Apocalipsis, toda la palabra, ¿sí?, es inspirada por Dios. ¿Y sabe qué nos dice? Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y esto es interesante. El mundo necesita conocer la verdad de Jesús. Hoy, inclusive en el ambiente religioso, hay tantas religiones. Alguien ha dicho que todas las religiones conducen a Dios, y esta es una vil mentira, ¿sí?, que proviene del enemigo, de Satanás. La religión nos salva, Jesucristo es el que salva. Por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo y la guianza de la palabra para que ella nos guíe hacia la verdad, hacia la verdad. Entonces dice, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La palabra hace un escaneo de alguna manera espiritual en las áreas de nuestra vida, en aquellas que necesitan ser transformadas, que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser movidas, ¿sí?, de nuestra vida,
y que la voluntad, que la bondad, que el favor de Dios pues resplandezca en nosotros, dice para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, y añade, nos corrige cuando estamos equivocados. Qué interesante que la palabra tiene la autoridad de Dios, obviamente es la palabra de Dios, de poder corregirnos cuando estamos mal y nos enseña a hacer lo correcto. Wow, esta palabra está interesante, o sea, este versículo de la palabra es sumamente interesante. Hoy, ¿cuántos jóvenes están descarriados? ¿Cuántos jóvenes viven vidas sin sentido? ¿Cuántos jóvenes en drogas, en inmoralidad sexual, en robo, en drogadicción, en un montón de cosas que corrompen, que destruyen a su temprana edad, ya viciosos, drogadictos, como dijimos, alcoholizados, pandilleros, en robo? Es increíble, ¿no?, lo que está pasando. Ahora, nuestra vida exterior, nosotros como creyentes, lo que reflejamos en nuestro exterior viene a ser el reflejo de una convicción eterna, ¿sí? Que es interior, una convicción eterna que es interior. Conocimos a Jesucristo, ahora ha venido un cambio a nuestra vida, y lo reflejamos de la forma que nosotros vivimos. ¿Y por qué lo hacemos? Dijimos, porque hay una convicción interna, una convicción interna que el Señor, perdonó nuestros pecados, nos dio una nueva naturaleza, y ahora dentro de nuestro ser hay un fluir a vivir a la forma en que Dios lo establece en su palabra. Ahora, es importante que nuestras convicciones, ¿no? ¿Cuáles son las convicciones? Bueno, las convicciones son las verdades que nosotros creemos, ¿sí? Lo que creemos de Dios, lo que creemos de la palabra, lo que creemos del Espíritu Santo, lo que creemos de Jesucristo sucesivamente. Esas verdades, es importante que nuestras convicciones, o sea, lo que creemos de la palabra, pues esas sean precisas y que sean bíblicas, que sean cristocéntricas, que no estén basadas en ideas de hombre. Ahora, la importancia de la apologética, obviamente, es ayudar al creyente a entender su fe. ¿Para qué? Para que pueda ponerle fundamento firme a eso que creemos. Porque cuando nuestra fe, escúcheme, está anclada al conocimiento de Dios, esta fe se vuelve indestructible. Es una fe que aguanta. Es una fe que supera tempestades, supera aflicciones, luchas, batallas. Ahora, cuando hablamos de discipular a la nueva generación, discípulo significa aprendiz de la palabra. Y sabe, Jesús habló muy claro, sin rodeo, sobre nuestra relación con Él a través de su palabra. Por ejemplo, Juan 8:31 en su segunda parte dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No puede ser en ningún momento ser discípulo de Jesús si no permaneces como un perpetuo estudiante de la palabra de Dios. Jamás se va a lograr de otra manera si no continuamente estamos aprendiendo de la palabra. Ahora, dijimos la palabra, ¿para qué? Para poder compartirla, para poder llevarla a la nueva generación, enseñarle el propósito de Dios para su vida, enseñarles que fueron creados por Dios, enseñarles que Dios les ama y tiene un plan maravilloso para su vida y que desea que ellos mismos le conozcan y ellos mismos lleguen a ser también portadores de este evangelio, que transmiten también esa verdad a su generación. Y sabe, esto es muy delicado, mis hermanos. Es muy delicado cuando no invertimos en la nueva generación. ¿Por qué? Porque vamos a convertirnos en una generación que envejece, una generación que simplemente hasta ahí llega y no se atrevió a desafiar, a invertir
en los nuevos que venían. Por eso, el día de hoy vamos a invertir. Sí, como el apóstol San Pablo era un hombre maduro, un hombre capaz que tuvo un tiempo. Recuerde, todos tenemos un tiempo. No somos eternos aquí en la tierra. Tenemos nuestra época. Vamos a usar nuestra época para, dijimos, invertir en la nueva generación. Lo desafío a que lo haga desde hoy, invirtiendo, enseñando la palabra a la nueva generación. Quisiera hacerlo. De la misma manera, antes de cerrar, ya estamos por terminar. Como siempre, este programa está diseñado pensando también en toda la gente que no conoce a Jesucristo, que no le ha aceptado como su Salvador. Y hoy, a través de este programa, también es una oferta para que usted abra su corazón a Jesucristo, le conozca, que la palabra venga a su vida, lo cambie, lo transforme y venga a ser un fiel discípulo de Jesucristo, que el día de mañana también usted hará nuevos discípulos. Venga a Él, Jesucristo le espera. Su palabra tiene el poder de cambiarle, de transformarle, de hacer de usted una persona totalmente nueva. Quisiera hacerlo ahí donde usted se encuentra. Si puede cerrar sus ojos, hágalo. Y dígale: Padre Celestial, en este momento, con fe y determinación, yo renuncio a mi estilo de vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te invito a que vengas a ser mi Rey y mi Señor de hoy en adelante. Enséñame a ser un fiel discípulo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bueno, gracias por tu palabra, la palabra que nos da vida, la palabra que nos transforma, la palabra que trae convicción a nuestra existencia, pero la palabra que nos sostiene y nos sustenta el día de hoy. Señor, sabemos que hay una nueva generación que se está levantando, que está expuesta a una gama amplia de información que nosotros, los de nuestra generación, no tuvimos. Hoy, estos niños, esas niñas, esos adolescentes, esos jóvenes, enfrentan retos grandes, enfrentan desafíos, y muchos de ellos son manipulados para servir al mal, para servir al pecado, a la drogadicción, al alcoholismo, a la inmoralidad, a la injusticia, al robo, al fraude, al engaño. Hoy podemos ver una generación nueva que es violenta, que no tiene temor de Dios, que no tiene respeto a la sociedad. Pero todo esto tiene que cambiar cuando nosotros, sí, como creyentes que hemos conocido la gracia y el amor de Dios y hemos experimentado a través de nuestra experiencia su cuidado, ahora nos toca invertir en la nueva generación. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, vamos a tomar en cuenta esos jóvenes, esas señoritas, esos adolescentes, esos niños, y vamos a dedicar, así como el apóstol San Pablo dedicó un tiempo exclusivo para invertir en un Timoteo, en un Tito, en aquellos jovencitos que comenzaban su ministerio y que toda la experiencia, toda la madurez, toda su sabiduría la pudieron invertir en una nueva generación. En primer lugar, a través de la enseñanza de la palabra. El apóstol San Pablo era un hombre de la palabra. Era un hombre que enseñaba cómo era Dios, que enseñaba el propósito de Dios para el ser humano, que enseñaba cómo el individuo puede ser transformado, cómo puede tener una mejor relación con Dios. Por eso, hoy vamos a hacer una buena inversión.
una inversión que durará por la eternidad y que va a sentirse privilegiado, privilegiada de haber hecho ese tiempo. Hoy vamos a discipular a los niños, a los jóvenes, vamos a dedicarles tiempo, vamos a valorarlos y vamos a poner joyas de sabiduría en sus corazones para que amen a Dios de todo corazón por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esperamos que este tema haya sido de bendición. Si así fue, por favor, no duden en compartirlo. En esta hora el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.